El árbol de pan es una planta que fue domesticada por primera vez en el Pacífico Occidental y su distribución por el resto de la región fue a causa de las migraciones y colonizaciones humanas que se empezaron hace unos 3000 años. El árbol tiene una considerable altura, alcanza hasta 25 o 26 metros, pero por lo general mide unos 15 metros. Tiene múltiples ramas y hojas alternas grandes y de un verde brillante que mide hasta 30 centímetros de longitud. Este árbol es monoico, esto quiere decir que tienen dos sexos en la misma planta y las flores masculinas aparecen primero. Unos días después de que surjan las inflorescencias masculinas, emergen las flores femeninas y pueden ser polinizadas por murciélagos de la fruta hasta unos 3 días después. El árbol de pan tiene una gran adaptacidad para las diversas condiciones ecológicas. Crece de manera óptima y en las zonas ecuatoriales y tropicales. El árbol de pan se cultiva por todo el Pacífico y el sureste asiático, además del Caribe y América Central. Si la especie está en condiciones favorables, crece rápidamente entre 0,5 y 1,5 metros por año, dependiendo de la latitud donde se cultiva la planta. El árbol crece de forma permanente si el clima lo acompaña y siempre está renovando sus hojas. Este árbol es rico en agua, almidón y azúcares, con cantidades de pequeñas de vitamina C, potasio, zinc, tiamina y otras vitaminas y minerales. El árbol de pan está ligado al desarrollo de la cultura oceánica, donde se detallan algunos usos tradicionales y actuales de la especie. Estos pueden ser abono, estabilización del suelo, interplantar, comida para animales, anfitrión de otras plantas, semillas, usos medicinales, comida y etc. Con las hojas y la sábila se preparan remedios contra la diarrea y las infecciones causadas por hongos. La raíz puede hacerse puré y sustituir el taro con la elaboración del alimento llamado poi. También la hoja se usa para reducir la presión sanguínea y contra el asma. Los usos del fruto son múltiples, así como las formas de cocinarlo. Por ejemplo, se pueden acompañar con frutas y carnes. La madera, por otra parte, es ligera, resistente y pues por eso es que resulta útil para hacer canoas y otros artefactos pequeños. Se deben tener diferentes precauciones para el cuidado de la planta, como por ejemplo el clima, que no tiene que ser muy frío, la ubicación al exterior en una semisombra, la tierra en maceta o en jardín,